presidente, buena tarde. Es un gusto tenerlo nuevamente por aquí en Michoacán. Gracias por atender a la petición de La Voz de Michoacán a través de sus distintos medios, radio, televisión y prensa escrita. ¿A qué obedece su visita, señor presidente? Álvaro, muchísimas gracias y saludo a La Voz de Michoacán y a los michoacanos a través de los distintos medios que tiene La Voz de Michoacán. Muchas gracias por esta oportunidad de platicar contigo y permítame comentarles a todas las michoacanas, los michoacanos, que esta visita de trabajo corresponde con un compromiso que hice el primer día como presidente nacional del PRI. Hice el compromiso de visitar las 32 entidades federativas en los primeros 100 días de mi gestión. Este es el estado número 11 que visito y han sido reuniones muy interesantes, reuniones muy ilustrativas con el priismo michoacano sobre los retos y oportunidades que tiene el PRI para vincularse mejor con la sociedad, para poderles servir mejor a los michoacanos, para encabezar sus causas, para promover políticas públicas a favor de la creación de empleos, para mejorar nuestro sistema de educación, para mejorar el apoyo que reciben las mujeres y los hombres del campo. Es un proyecto político en Michoacán el que va a encabezar el PRI como una oposición crítica, como una oposición propositiva, como una oposición que esté a favor de la transparencia y de la rendición de cuentas. Y por eso estoy muy satisfecho de las reuniones que he celebrado aquí en Michoacán con las mujeres y los hombres de distintas partes del estado que representan a lo mejor del PRI en Michoacán. ¿Cómo encuentra el estado, señor presidente? Bueno, primero también en este recorrido de los 11 estados que ha hecho a través de nuestra república, ¿cómo ve a Michoacán y en el interior del país también cómo lo ha visto? Michoacán está en un momento fundamental en su historia, porque si trabajamos todos los michoacanos a favor de su desarrollo económico, social y cultural, vamos a tener espacios de crecimiento y bienestar para todos los michoacanos de una manera muy relevante. Por otro lado, no podemos dar un paso atrás y caer en la desconfianza o que se impere la inseguridad, la corrupción o la falta de transparencia. Es el momento de convocar lo mejor que tiene Michoacán, a su gente, a trabajar de manera armónica, a trabajar de manera constructiva y que en la pluralidad política que se vive en Michoacán y que es un gran activo que exista la pluralidad, la diferente forma de ver la vida, las diferentes propuestas para encontrar solución a los problemas, que promovamos la unidad de propósito, la unidad para construir un Michoacán mejor. Y en ese sentido encuentro en el priismo de Michoacán un potente activo a favor de la construcción crítica y propositiva de un Michoacán mejor, de mayores oportunidades para todas las mujeres y los hombres de esta tierra generosa. Y permíteme señalarte, el PRI hará lo que en su responsabilidad cabe. Primero, tenemos que ser los principales garantes de la transparencia y rendición de cuentas, del combate a la corrupción en los gobiernos municipales que emanan de nuestras filas y hacer una revisión muy puntual para que nuestros gobiernos municipales sean ejemplares en el uso de los recursos y ejemplares en las políticas públicas para cumplirle a los michoacanos. Los priistas también tenemos que ser muy exigentes en el buen comportamiento, transparencia, rendición de cuentas y entrega de resultados de los delegados federales que representan al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto en Michoacán, porque deben de ser los más sensibles para atender a los michoacanos con honestidad y con probidad. Y en ese sentido los priistas le exigiremos a los delegados federales en Michoacán un comportamiento ejemplar y que atiendan a las mejores causas y atiendan los reclamos de las michoacanas y los michoacanos. Por otro lado, tenemos una gran responsabilidad los priistas de Michoacán, porque también tenemos la fortuna de contar con extraordinarias diputadas y extraordinarios diputados estatales que deben de hacer un contrapeso en el legislativo estatal
para promover mejores soluciones, mejores oportunidades de empleo y de desarrollo y mejores políticas públicas desde el ámbito de su competencia. Por esa razón los priistas también le exigimos a las legisladoras y los legisladores priistas de Michoacán que le rindan cuentas a la ciudadanía, que estén cercanos a la gente, que promuevan legislaciones que ayuden a que Michoacán se desarrolle más y mejor. Y por otro lado, tenemos a los legisladores federales, a los diputados, a las senadoras, a los senadores, que representan a nuestro Estado, que son priistas y que tienen que ser los mejores gestores y legisladores en el ámbito federal a favor de la solución de problemas en el ámbito estatal. Y ese compromiso también lo establecimos en las reuniones diversas que hoy sostuve con los militantes, cuadros y dirigentes del PRI en Michoacán. Entonces nuestro compromiso es muy amplio y tenemos mucho trabajo por hacer, porque lo que le queremos pedir a las michoacanas y a los michoacanos es una oportunidad. Es una oportunidad de trabajar juntos, de trabajar de manera armónica, de reconocer la pluralidad, pero de trabajar unidos a favor de Michoacán. ¿Cuál es el mayor reclamo que ha podido recoger, señor presidente? Dos reclamos muy sentidos. El primero, un reclamo en contra de la corrupción y la impunidad. Y ese reclamo en Michoacán es común en otras entidades federativas. Por esa razón los priistas debemos de ser unos firmes promotores de la transparencia y la rendición de cuentas, y los priistas seremos los primeros promotores del Sistema Nacional Anticorrupción y de la formulación de sistemas estatales anticorrupción que sean creíbles, que se personifiquen en personas de prestigio estatal y de prestigio nacional, que signifiquen un cambio en la historia de nuestro país a favor de la transparencia y de la rendición de cuentas. Y permíteme señalarte un ejemplo. Tú recordarás que la elección presidencial de 1988, en el ámbito de la democracia electoral, no dejó satisfecho a nadie. Incluso quien ganó esas elecciones señaló que las elecciones tenían, en cuanto a su organización, en cuanto a su celebración, mucho que desear. Habían dejado mucho que desear. En consecuencia, los mexicanos del 88 al 91 nos dimos a la tarea de hacer un cambio institucional profundo. Se legisló en la materia, hubo cambios en la Constitución y en la ley, se crearon nuevas instituciones, se creó el Instituto Federal Electoral, el Registro Federal de Electores, la credencial para votar con fotografía. Y a partir de esos ejercicios y de la participación de los ciudadanos, las elecciones en México para 1991 fueron considerablemente más creíbles, más justas, más equitativas, contrastando con las elecciones del 88. Oye Álvaro, ¿resolvimos todos los problemas de la democracia electoral en un solo momento de nuestra historia? Por supuesto que no, pero establecimos un cambio de ruta, establecimos las instituciones, la participación de los ciudadanos para que las elecciones fueran cada vez mejor organizadas, que fueran más justas, más equitativas, más creíbles. Eso es precisamente el tamaño del reto que tenemos ahora en esta generación en materia de corrupción, impunidad, transparencia y rendición de cuentas. Debemos de construir juntos, los michoacanos, pero todos los mexicanos en común, un nuevo sistema nacional anticorrupción y un sistema estatal anticorrupción que nos permita construir, a partir de nuevas instituciones, con mujeres y hombres de prestigio y con la participación de los ciudadanos, un nuevo espacio de convivencia entre lo público y lo privado, que se base en la transparencia y en la rendición de cuentas, que nos permita recuperar la confianza entre ciudadanos y gobernantes para que podamos construir armónicamente un país mejor. Dicen que el ejemplo comienza en casa. Usted ha hecho la rendición del programa de 3 de 3. ¿Exigirá esto también para todos los militantes, en este caso, que participen de una forma activa dentro del partido? Ese es un tema muy importante. Cuando yo asumí la presidencia nacional del PRI, ofrecí que presentaría mi declaración 3 de 3 de manera pública. Pocos días después acudí al INCO, presenté toda mi información patrimonial, de impuestos y de intereses, y está validada y de acceso público tanto en la página del PRI como en la página del INCO. Yo invito a todos quienes nos escuchan en Michoacán y en México a que la consulten de manera libre. Pero fíjate qué importante es, porque poco después Andrés Manuel López Obrador ofreció ante esa realidad
que iba a presentar su propia 3 de 3. Y presentó una 3 de 3 mentirosa, llena de hojas en blanco, que no significa un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas. Es un despropósito. López Obrador presentó mentira tras mentira en su 3 de 3. López Obrador había dicho en repetidas ocasiones ante distintos medios de comunicación que él recibía dinero de las regalías por la venta de sus libros y que él recibía dinero del pueblo que depositaba en una cuenta bancaria y que con eso financiaba sus recorridos por el país. Pues bien, invito a quienes hoy nos ven y nos escuchan a que revisen la 3 de 3 de López Obrador y se llevarán una decepción. Él presenta que tiene ingresos solamente por motivo del salario que le paga su partido Morena. No reporta ningún ingreso ni por regalías ni por conferencias que dé en México o en el extranjero. No reporta tampoco ningún ingreso por esa supuesta cuenta bancaria que le entregó el pueblo. De hecho, ni la cuenta bancaria reporta, solo reporta su cuenta de banco de nómina. Además, López Obrador miente, porque de haber recibido esos recursos como él señala, pues su declaración de impuestos en la 3 de 3 vendría registrado ese ingreso. Pues para todos aquellos que vean la declaración 3 de 3 de López Obrador, verán que su declaración de impuestos del 2013 viene en ceros y tiene además la desfachatez que en los siguientes años pide dinero de regreso del SAT. Es decir, ¿por qué miente López Obrador? ¿Dónde está su recurso que dijo innumerables veces ante los medios de comunicación, proveniente de regalías, proveniente de conferencias en el extranjero? ¿Dónde está el dinero que le dio el pueblo? ¿Dónde están las cuentas de banco donde dijo que metió ese dinero? ¿Por qué no lo reporta con toda transparencia? ¿Qué esconde? Y ese elemento te muestra que López Obrador no solo se tardó 20 años en presentar su declaración patrimonial, sino que al hacerlo le mintió a los mexicanos. Ahora, hacia adelante, ¿qué estamos proponiendo? Los candidatos del PRI en distintos estados de la República, como queda acreditado en la página 3 de 3, presentaron su declaración. Y de hecho, por ejemplo, en el estado de Colima, que acabo de estar en esta semana, el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Colima y todo su comité presentaron su 3 de 3. Actualmente la ley no obliga a la presentación de la 3 de 3, pero el PRI es un partido que en repetidas ocasiones ha tenido a candidatos y funcionarios presentando su 3 de 3 y está en consulta pública, e invito a todos los ciudadanos en Michoacán y en otros estados de la República a que consulten la página del INCO, que consulten las páginas de internet del PRI y puedan conocer las declaraciones 3 de 3 de los principales funcionarios y candidatos. Dos preguntas nada más para poder terminar, presidente. La vinculación del crimen organizado ha sido una constante no solamente en el estado de Michoacán, sino en distintos puntos del país. ¿Cómo se puede evitar, cómo se puede blindar y si el PRI en este caso tiene alguna estrategia para poder tratar de cerrar el paso a este gran mal? Esa es una excelente pregunta. Hace un momento te refería que ha habido dos reclamos que recibo regularmente. Uno es el reclamo a favor de la transparencia y rendición de cuentas. El segundo es precisamente el tema de la inseguridad y del crimen organizado. En este elemento seamos muy puntuales. Rechazamos completamente la vinculación del crimen organizado con política. Tenemos que cerrar de manera muy clara el que el crimen organizado financie política. Y en ese sentido he anunciado que en el PRI vamos a crear un organismo al interior del partido con un propósito muy claro, que aprendiendo de las mejores prácticas internacionales de otros partidos políticos en el mundo, podamos tener un órgano anticorrupción al interior del PRI que permita revisar con toda puntualidad aquellas candidatas y candidatos que el PRI presentará ante la ciudadanía para que no tengan ningún vínculo y ningún acceso ni con el crimen organizado ni con recursos ilegales para su campaña. Rompamos el vínculo desde ese momento y seamos igualmente exigentes los priistas en señalar los actos de corrupción o de impunidad
o de falta de transparencia en los gobiernos y en las candidaturas de los otros partidos políticos, porque casos de corrupción del PAN, del PRD y de Morena abundan, y tenemos que señalarlos los priistas con la misma firmeza que debemos de revisar los casos internos primero. En ese sentido, por ejemplo, en Sonora hay un reclamo profundo en contra de la corrupción del exgobernador Guillermo Padres, panista de Sonora. En Yucatán hay un reclamo profundo en contra de los moches de los legisladores federales, diputados y un senador del PAN en Yucatán. En Aguascalientes hay un reclamo muy claro porque un candidato a gobernador del PAN resulta que tiene órdenes de aprehensión en su contra. Es decir, tenemos que ser puntuales en el PRI en exigir la rendición de cuentas y la transparencia y el combate a la corrupción en contra de aquellos políticos panistas, perredistas o de Morena que le fallan a los ciudadanos. Un tema obligado es, sin duda, lo que hace algunos días aconteció de la venida o de la invitación que hizo el presidente, en este caso a los dos candidatos de Estados Unidos para poder, para la contienda. Me gustaría saber su opinión, lo hemos visto a través, en este caso, de los medios nacionales, pero es importante que la ciudadanía michoacana también sepa la postura, en este caso, de la opinión del presidente del Partido Revolucionario Institucional. Este es un tema fundamental para los mexicanos. Los priistas rechazamos todo señalamiento y ofensa que ha hecho Donald Trump en contra de México, de los mexicanos que habitan en nuestro país y de los mexicanos que viven en los Estados Unidos. Rechazamos también los priistas la idea de Donald Trump de construir un muro entre México y los Estados Unidos. Y rechazamos de la manera más tajante, por absurda, la idea de Donald Trump de que México pague ladrillo alguno de un absurdo muro. En consecuencia, exigimos respeto en el trato hacia los mexicanos de parte de Donald Trump. Ahora bien, la relación comercial, económica, social y cultural entre México y los Estados Unidos es amplísima. Los michoacanos tenemos familiares, conocemos de múltiples casos en todas las comunidades del estado, de compatriotas que han migrado, viven y se desarrollan en los Estados Unidos. Por otro lado, somos un estado que muestra con ejemplos cotidianos lo importante que es tener un flujo comercial entre México y Estados Unidos. Somos los principales productores de aguacate, de los principales productores de berries, y tenemos un fluido comercio entre nuestra agricultura y quienes compran nuestros productos en Estados Unidos. Además, somos también un estado que recibe inversión extranjera directa proveniente de los Estados Unidos, que genera empleos y posibilidades de desarrollo en Michoacán, como sucede en todo México. Y aquí permítanme compartirles un dato. El 80% de las exportaciones de México hacia el mundo son hacia Estados Unidos. El 60% de la inversión extranjera directa que viene del mundo hacia México proviene de los Estados Unidos. Hay más de 1 millón de cruces legales entre nuestras fronteras de manera diaria. Es decir, nuestra relación comercial, social, cultural, es amplísima entre México y Estados Unidos. Por esa razón, por lo relevante que es nuestra relación, es que el PRI apoya que el presidente Enrique Peña Nieto haya enviado invitación a los dos candidatos que contienden en la elección de Estados Unidos, para que ambos candidatos, Hillary Clinton y Donald Trump, vengan a México a dialogar sobre los temas que nos interesan a los mexicanos. Es decir, la invitación del presidente Enrique Peña Nieto es un ejercicio de diplomacia, de relaciones exteriores, para que esos dos candidatos vengan a informarse de cuáles son los temas que nos preocupan a los mexicanos. En este caso, celebramos la visita que hizo Donald Trump en el sentido de que permite exponer ante él de manera directa y firme, uno, los reclamos de respeto que le exigió el presidente Peña Nieto a Trump. Dos, señalarle de manera muy puntual, como se ha visto en los medios de comunicación y en las redes sociales, que los mexicanos rechazamos la construcción del muro. Y tres, como lo dijo puntualmente el presidente de la República, que México no pagará
ladrillo alguno por la construcción de ese absurdo muro. Y además, explicarle a Trump con toda claridad la relevancia que tiene la relación entre México y los Estados Unidos, la relevancia de mantener una relación comercial, social, cultural entre ambos países. Y pienso que es muy importante, cuando uno tiene problemas, tomar el toro por los cuernos, no quedarse cruzados de brazos. Los mexicanos necesitamos un gobierno que asuma los costos en popularidad por llevar a cabo acciones claras y contundentes para resolver los problemas que tenemos como país. Y por esa razón, el PRI apoya al 100% la decisión del presidente Enrique Peña Nieto. Muchas gracias, señor presidente, por dialogar con nuestros auditorios de La Voz de Michoacán. Un gusto tenerlo. Muchas gracias, muy amable, y saludos a todos los michoacanos y a los mexicanos que nos ven por los múltiples espacios de comunicación que tiene La Voz de Michoacán. Muchas felicidades. Gracias.